Bien, continuamos con Zacarías capítulo 5. ¿Cuál es el contexto de Zacarías? Bueno, recuerden que el pueblo fue llevado a un cautiverio a Babilonia que duró 70 años, profetizado por el profeta Jeremías. Una vez cumplidos los 70 años, en el año 538 antes de Cristo, los babilónicos ya habían caído y quienes gobernaban eran los persas. El libro de Isaías hablaba de este gobernante Ciro. Así que, tal y como Dios lo profetizó, en el año 2 de Ciro, año 520 antes de Cristo, perdón, año 536 antes de Cristo, se da el edicto de Ciro, que deja en libertad a los judíos. Pero, ¿qué hicieron estos judíos en Babilonia? Bueno, aprendieron algunas cositas, como por ejemplo, aprendieron que no deben ser rebeldes a la palabra de Dios y se reunieron en pequeñas células llamadas sinagogas. Es ahí donde nacen las sinagogas, que después tienen su encuentro en su regreso en la gran sinagoga de Esdras. Bueno, ¿qué otra cosa aprendieron en Babilonia? Aprendieron a no ser idólatras. A partir de ahí, usted ve que el pueblo cuando regresa ya no tiene la idolatría que tenía tipo Babilonia. Jamás vuelven a ser idólatras. Es más, algunos se van al exceso de ahora hacer lo contrario, ¿no? Fariseos, que no era un mal término, después se le da el sentido peyorativo. Bueno, ¿qué otra cosa aprendieron? Aprendieron cosas malitas, como cuál, el amor al dinero, que ya lo traían en la sangre, pero aprendieron a hacer negocios muy bien. Y una vez saliendo de ahí, de Babilonia, llegando a Jerusalén, lo aplicaron con toda la usura malvada. ¿A quién se la aplicaron? A sus propios hermanos, ¿sí? Pero ¿en qué momento estamos? Estamos en el 520. Ya han pasado algunos años de su regreso y el templo no ha sido construido. Solo se construyó el altar y los cimientos. Pero al ver a la oposición brutal de los samaritanos, ver que Darío murió y entró Cambises, y entonces ellos se desaniman y dicen, bueno, ya cada quien para su casa. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, y cada quien agarre lo que pueda. Y entonces Ageo dice que se hicieron casas artesonadas, muy bonitas, con los materiales que iban a hacer para el templo. En esas estamos cuando aparecen dos profetas, Ageo y Zacarías. Ageo nacido en fiesta y Zacarías Jehová recuerda. Bien, estamos en el año 520 y está Zacarías profetizando. ¿Cómo empezó Zacarías? El capítulo 1, la entrada, regañando a la gente. ¿Acaso van a ser igual que sus padres? ¿Que no le hicieron caso a los profetas? ¿A dónde están los profetas y a dónde están sus padres? ¿Acaso no se van a volver a mí? Ahí empieza Zacarías, volveos a mí. ¿De acuerdo? Así fue la introducción. 2 meses después le aparecen 8 visiones a Zacarías, una tras otra. Hermano, imagínate después en una sola noche cómo quedó Zacarías con ese esfuerzo espiritual. 8 visiones, ya hemos visto 5, hoy veremos 2. Ahí están, qué bueno que ya las pusieron. Pero entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Estamos en el 520, 519, ¿está bien? Antes de Cristo. ¿Qué ha pasado con el templo? El templo olvidado. ¿Qué ha pasado
con esas dos cabezas que llegaron de Babilonia, que era Josué y Zorobabel. Zorobabel como rey gobernador, su abuelo fue Joacim, últimos reyes de Judá. Trae el linaje davídico. Y Josué trae el linaje sacerdotal. ¿De acuerdo? Pero también están desanimados, hermano. Porque si el pueblo se desanima, también los líderes, ¿no? Están desanimados. Es más, los hijos de Josué empiezan a tomar mujeres extranjeras como esposas. Vuelve la puerca al lodo. ¿Se dan cuenta? Vuelven a lo mismo. ¿Saben cuánta gente regresó en el primer bloque? 50,000, que eran el remanente. Y mira cómo se está portando el remanente. Agiotistas con mujeres extranjeras, desanimados, se robaron lo que era para el templo, lo tienen en sus casas artesonadas. Ahí está, nuevamente, la naturaleza humana. Pero Dios, hermano, después tendremos que dar un estudio que es la disciplina y que es el castigo. El verdadero creyente es disciplinado y el no creyente es castigado hasta el castigo eterno. Después haremos una diferencia de estas dos palabras en teología. Bien, entonces están entrando en el contexto de Zacarías. Hemos visto 5 sueños, pero ¿qué son estos sueños que hemos visto? Bueno, les dije que estos sueños son como un comprimido, como una pastilla comprimida que tiene 2 medicamentos. ¿Sí? Una es para el cumplimiento en su momento de Zacarías y otro es para el cumplimiento en el final del final, el final. Esos son las visiones que hemos visto. Y yo creo que no tienen tan buena memoria, hermanos, creo que sí se han de acordar. La primer visión, ya vieron, ahí están los mirtos y apenas se alcanzan a ver ahí un jinete montado en un caballo alazán y atrás caballos blancos, overos. ¿Y qué significan estos? Eso ya lo vimos, hermanos, ya sé que lo deben saber. Estos jinetes que están atrás llegan y le dicen al jinete que está al frente, que es Cristo preencarnado, y le dicen: hemos venido de recorrer la tierra y la tierra está en paz. Los sirios, asirios, todos están en paz menos Jerusalén, ¿sí? Entonces Dios dice: he de destruir a esos imperios que tuvieron cautivo a mis hijitos, los israelitas. ¿De acuerdo? Entonces aparecen 4 cuernos, segunda visión, que son los imperios: Medo, Persa, Babilonia, Asiria, podía ser Egipto también, y ya venía Grecia, 4 cuernos. Pero entonces Dios manda a artesanos, ángeles, que saben cómo tratar a los gobiernos mundiales. Y llegan aquellos artesanos con martillo y con cincel y destrozan los cuernos. Segunda visión. Tercera visión. Ay, hermana, yo pensé que en coro iban a decir. Bueno, tercera visión, aparece un joven midiendo con una caña de medir Jerusalén. Y le dice: no midas Jerusalén, porque Jerusalén será infinita. No tendrá murallas, porque yo seré murallas de fuego para él. Cristo será murallas y no tendrá templo, porque yo seré el templo, y no tendrá luz, porque yo seré la luz. ¿De acuerdo? Está hablando de cierta promesa cumplida en esa época y la promesa final con la nueva Jerusalén. Cuarto sueño. Ustedes son el quinto sueño, los que duermen. Cuarto sueño. Pobrecito Josué, hermano. ¿Se acuerdan? Con sus vestiduras bien cochinas, bien sucias las del profeta, perdón, la del sacerdote Josué. ¿Quién está enfrente? Satanás, acusándolo de que tiene sucias sus vestiduras, pero es el sumo sacerdote. Sí, pero lo están acusando. Dice Dios: póngale vestiduras de lino fino, blancas,
porque yo me voy a casar con una iglesia sin mancha y sin arruga, que no tiene pecado. Y además póngale su mitra, su cachuchón y su plaquita de santidad a Jehová. Y mire cómo quedamos vestidos, hermano, de lino fino, amados y justificados por la gracia de Cristo. Y además en ese sueño dice, y en un solo día quitaré la maldad y el pecado. Eso sucede en la cruz de manera anticipada. Se va a consumar en la segunda venida de Cristo cuando ya no haya maldad. ¿De acuerdo? Ahí hay una piedra en la cual van a tropezar muchos. Pero además tiene 7 ojos la piedra. Ya expliqué todo eso. Sexto, ¿o cuál sigue? El quinto sueño, 2 olivos. Cada olivo representa a uno de los líderes. ¿Quiénes son los líderes desanimados en ese momento? Zorobabel y Josué. Ambos están vertiendo lo que el olivo da, que es aceite de olivo. Pero lo están vertiendo en una cacerola gigantesca. Traté de buscar un mejor término, pero no, porque es de fierro. Un caso podría ser, porque cacerola suena muy cotidiano. Un caso el cual está rebosando de aceite de olivo que parece oro. Y de ese caso sale un tubo metálico que le da aceite a cada una de las 7 lámparas que estaba en el lugar santo en el templo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo venga no va a hacer falta aceite en su primera venida, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para mantener ardiendo esas lámparas 7, tenía un levita que ir diario a ver y a suministrar aceite para que no se apagara. Entonces, este caso que está, ya no se ve muy bien ahí, arriba dice va a haber suministro siempre. No les va a pasar como a las vírgenes, ¿no? Que fueron a comprar aceite a la mera hora y llegó el novio y no las encontró. No, nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahora entramos a otra extraña visión. Son 2 visiones cortitas. Visión 6, un rollo que vuela. Antes no había cuadernos como nosotros encuadernados, ¿no? Eran rollos. Recuerden que en Isaías, cuando Jesús entra a la sinagoga, lee un rollo. Y ahí lee el texto de Isaías. Es un rollo. Pero es un rollo que vuela. Además es un rollo muy grande. Tiene 9 metros por 4 metros y medio de ancho, que son las medidas del lugar santísimo en el tabernáculo. ¿Y qué hace este rollo? Tiene escrito de los 2 lados. Y este rollo vuela por toda la tierra, como un papalote, metiendo juicio. Dice maldición, pero es metiendo juicio. Y en estos rollos solo se mencionan 2 mandamientos, el tercero y el octavo. El tercero, ¿por qué? Porque aquel que jura en el nombre de Dios es un perjuro, ¿sí? Está deshonrando de manera directa a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, el mentiroso. Perdón, el ladrón. El ladrón ofende al prójimo. Recuerde que hay mandamientos que son directamente para Dios y mandamientos que son para no ofender al prójimo. Estos 2 mandamientos, el 3 y el octavo, representan ofender a Dios y ofender al prójimo. Y aquel que ofenda al prójimo y ofenda a Dios, su casa será maldita y sus piedras y su tierra. La tierra con la que está hecha su casa. ¿De acuerdo? Será maldito.
O sea, es la justicia de Dios. La pregunta es, ¿quién cumplió la ley? En el Antiguo Testamento, ¿quién cumplió la ley? Había unos que se esforzaban de veras, ¿eh? ¿Quién la logró cumplir? Nadie. El único que la cumple en él es Cristo. Entonces, ¿cómo es que se salvan en el Antiguo Testamento? Por gracia. O sea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se salvan por gracia. Unos cumpliendo malamente la ley. O sea, con la buena intención de cumplirla, pero no lo cumplían bien. Ahora, aquellos que se esforzaban por cumplir la ley en el Antiguo Testamento, ¿saben por qué era? Por la gracia de Dios. Aunque no la cumplían absolutamente. Pero se salvan por gracia. Y en el Nuevo Testamento también por gracia, pero ya puestos los ojos en Cristo. Bueno, entonces está los rollos. ¿Quién se va a salvar? Pues nadie. Pero aparece la gracia de Cristo. Muy bien. Vamos al texto, ¿les parece? Esta es la visión número... No me la quites, mi hermanito. Me dejas en el aire volando. Tiene un mensaje muy importante escrito por ambos lados. A Jehová le ofende el robo y que no cumplamos nuestra palabra. Un mal creyente, un creyente en recuperación o un no creyente. Bien. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, la ley de Dios. ¿Sí? La ley escrita en piedra, pero ahora en un rollo resumido en 2 mandamientos, el tercero y el octavo. ¿Vamos bien? ¿Qué dice Deuteronomio 26, Deuteronomio 27 y 28? Todo ese capítulo da: aquel que tenga obediencia tendrá bendiciones, y aquel que desobedezca tendrá maldiciones. Hay que obedecer la ley. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, Señor, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, 9 metros por 4.5 metros. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Maldito aquel que no hiciere todas las palabras de este libro, malditos sois. Ahora está entendiendo Romanos por qué dice que estábamos bajo maldición antes de la gracia de Cristo. Y hoy somos una iglesia sin mancha y sin arruga. Si usted pudiera ver su uniforme ante Dios, es blanco, de lino fino, por la fe en Cristo, porque Él nos dio nuevas vestiduras sacerdotales. Somos reyes y sacerdotes, nación santa. ¿Se dan cuenta qué somos, hermano? Reyes y sacerdotes de una ciudadanía que no es esta, y que el mundo no nos reconoce, ni nos reconocerá, ni queremos que nos reconozca. Bueno, 10 codos. Porque todo aquel que hurta, como está, hermano, la iglesia, bueno, el mundo trivializa el robo. A los cleptómanos le dicen que es una enfermedad, que es un defecto de carácter, un problema de principios. El robo es un pecado grave. Es codiciar lo que no es tuyo, es más profundo. El robo será destruido. Y aquel que jura falsamente, es que no nada más es que es un juramento, hermano. Aquel que jura falsamente en el nombre de Dios, no teme a Dios, ni lo conoce. ¿Sí? Y aquel que no conoce a Dios ni teme a Dios, se pierde. Está sencillo, ¿verdad? Ay, pues, una mentirita, hermano. Un robo, ¿qué le robé? Una pluma, nada más. ¿Qué es robo, hermano? Y el que roba y no se arrepiente está maldito. Y el que jura y usa el nombre de Dios y no se arrepiente está maldito. ¿De acuerdo?
Bueno, todo aquel que jura falsamente será destruido, cortado. Yo he hecho salir esta ley. Muy bien, hermanos. Entonces, él vio un rollo. Esto es un verdadero rollo, hermano. Le voy a decir por qué. Porque a Jeremías le enseñan un rollo parecido. Perdón, a Ezequiel le enseñan un rollo parecido, pero le dice, trágalo, cómelo. Come ese rollo. Ezequiel capítulo 2, verso 8 y 10. Hay algo interesante entre Zacarías y Ezequiel. Estos dos profetas son los primeros que empiezan a hablar directamente de Satanás y su persona. Antes no, vea los libros del Antiguo Testamento. Pero Ezequiel tiene unas visiones, hermano. Y Zacarías también. Unas visiones que tienen un lenguaje apocalíptico temprano, que se consolida en Apocalipsis con el apóstol Juan años después. Un lenguaje apocalíptico de revelación, de sueños, un lenguaje que es altamente simbólico. Y si usted no lo hace así, se puede perder en Apocalipsis. Es más, uno de los libros predilectos de los ufólogos, los que son especialistas en objetos voladores no identificados, fenómeno ovni, es Ezequiel, por las visiones que tiene. Los espíritus de Dios, anillos con ojos y luego cabezas, cuernos, no. Está inspiracional para aquel que quiere hablar de monstruos apocalípticos. Pero ya hablamos de Ezequiel y de Zacarías, que son los que manejan el lenguaje apocalíptico temprano. Cuidado con el lenguaje apocalíptico. Y en Apocalipsis es simbólico. Bien. Mas tú, mire la visión de, estas también están buenas estas visiones. Creo que si hablamos de visiones, Ezequiel supera a Zacarías en visiones, porque todo es palabra de Dios. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te he hablado. No seas rebelde como la casa rebelde. ¿De acuerdo? ¿En qué época está hablando Ezequiel? Ya cuando a Jerusalén la están conquistando. ¿Quién? Nabucodonosor. Y todavía no se arrepienten. No seas rebelde como ese pueblo. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Dije, una pizza, hermano, una hamburguesa, algo sabroso, delicioso. Pero no, lo que le van a meter en la boca es algo más dulce. Que al menos a un hombre de Dios le sabe dulce. Es la palabra de Dios. Y dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en la mano del que me lo estaba extendiendo un rollo. Y le dice, cómetelo. Y en ella había un rollo del libro. ¿Qué más? Y lo extendió delante de mí, y también, similar al de Zacarías, estaba escrito por los dos lados. En él había endechas y lamentaciones y ayes. ¿Qué más? Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Trágalo. Más adelante él dice que le supo como la miel, hermano. Al verdadero creyente, la palabra de Dios no lo aburre. La palabra de Dios no es por obligación, no es porque debo leerla para ser santo. Hermano, al verdadero creyente, la palabra de Dios, como dice el Salmo 113, es miel a mi paladar. Trágala. Y lo dice el apóstol Pablo, rumiando la palabra. Como si tuvieras 4 estómagos. Se los pasas a uno, al otro, y esta parte no entendí, la regresas al tercer estómago, al segundo estómago de la vaca. Un hombre sentado, tragando algo que sabe a miel.
y rumiándola. Por eso dice Cristo, Pablo dice que more en ustedes palabra de Dios abundantemente. Escudriñar las escrituras profundamente porque me parece que ellas dan testimonio de mí y dan vida eterna. La tragas, hermano, y yo no te puedo decir cómo se siente, pero a mí me sabe dulce. Hermano, hay textos que me dan vida, literal. No sé si a usted le pasa, si está usted metido a veces en la lectura y hay un texto que te saca de tu infancia y te dice, mira, Dios vio todo. Dios te vio de niño, Dios te guió, Dios te llevó al púlpito, Dios te va a llevar al cielo, no para el púlpito, se pasa al púlpito para el cielo, todos desde su banca por fe, pero Señor, ¿cómo es que me conoces? Por eso, hermano, me sabe a miel. Y entonces que logré entender al salmista, Salmo 103, 119, 103. Mire, yo cuando leí estos textos dije, exagera, también Pablo exagera. Y el salmista, oye, yo creo que quiere quedar bien con Dios el salmista. Mira, yo creo que estaba queriendo quedar bien con Dios, porque no creo que sepa así. Traga el rollo, cómelo, abundantemente, rumiándolo, y ahora sí, predícalo, porque la palabra no regresa vacía. Va a endurecer a los que va a endurecer y va a ablandar a los que va a ablandar. Tú predícala. Hay semilla que se va a perder y hay que llorar por ella, pero hay semilla que va a dar uno así. Entonces el salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel. ¿Alguien ha probado algo más dulce que la miel? No hay algo más dulce que la miel, la palabra de Dios. Pero entonces, hermanos, si a usted no le sabe así, pídale a Dios, porque esto no es obra humana, es obra de gracia, es obra divina, es misericordia, que algún día te sepa así la palabra de Dios. No para convertirte en un intelectual teológico, simplemente porque la anhelas y deseas de ella, y va a ser la que te va a consolar en el último día de tu vida. Va a fluir palabra en ese día, hermano. Va a estar lleno de palabra, dulces palabras de vida. ¿Sí, hermano? Ahora ya está entendiendo mejor el rollo. ¿Qué es el rollo de Zacarías? Y volaba, y era grande, y te dan la medida en codos, hermano. ¿Cuánto mide un codo? No, los codos son tan tacaños que ni se pueden medir, hermano. La gente coda, no hablo de esos codos, hablo de un codo humano. 45 centímetros del codo al dedo medio. Pero esta gente era tan tramposa que cuando compraba una tierra o compraba tela, tenía 2 esclavos, uno enano y uno alto. Sí, hermanos. Entonces, para comprar sacaban al hombre alto que tenía extremidades largas, está un codo, 2, y para vender sacaban al enano, hasta que estandarizaron 45 centímetros el codo para no andar con esas cosas. ¿Sí, hermano? Bueno, eso lo escuché, pero creo que sí ha de haber sido real. Luego, cuando ¿se acuerda, hermano, de la predicación que dio tal día? Sí, de Zacarías. ¿Se acuerda de lo del enano? Ay, hermano, yo creo que te acuerdes del rollo, no del enano. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del enano y del codo? Pero eso no hay que distraernos, hermano. Muy bien. Y última visión del día de hoy, que es la séptima. Una mujer. Ay, me lo dicen que somos misógenos. Que Pablo era misógeno, que la Biblia es misógena. No, hermanos. Ahorita vamos a ver por qué no. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Más bien que yo saco de la tierra. Dios saca de la tierra, sale. ¿Qué es esto que sale? Y dije, Zacarías, ¿qué es? ¿Qué es? Y él dijo,
esta es una efa que sale. ¿Qué es una efa? Es un canasto para medir granos, trigo, avena, y son 22 kilos o 22 litros. Es muy difícil que una mujer quepa en una cesta de 22, solo que sea enanita, ¿no? O enana, pero ni así. Esto es para que usted aprenda, hermano, que estos simbolismos, si los toma literal, no cuaja. Es en la trampa que quieren, en la que caen algunos predicadores cuando aplican literalmente Apocalipsis, se pierden, hermano. Y lo dicen que el anticristo es fulano, sutano, merengano, y van ahí dándole nombres. Es simbólico. En esta efa, que es una canasta, digamos, de mimbre, hay alguien ahí metido, una mujer, representando la maldad. Algunos dicen que porque la mujer es más pecadora, porque ella fue la que le llevó el fruto a Adán. Hermano, es igual de responsable Adán y es igual de responsable Eva. Lo que sí les digo, hermanas, ustedes tienen algo que no tenemos nosotros los hombres: el poder de persuasión, de convencer a su esposo, a su hombre. Hermano, hermana, sea sabia, persuádalo bien para la gloria de Dios. No lo persuada para el mal, no lo persuada como un fusil para ir a pelear, persuádalo para el bien, porque lo que se siembra se cosecha. Hermano, a veces nos parecemos muy fuertes, pero no lo somos. Necesitamos una mujer sabia que fortalezca a veces la autoestima de un niño frágil. Y un niño frágil que necesita amar a su esposa. Pero ¿por qué una mujer representa la maldad? Bueno, la respuesta puede ser simple, como la dan algunos teólogos, que dicen que la palabra maldad es rasha, es una palabra femenina en hebreo, punto, y ya. Que por eso, por la palabra femenina que es maldad, aparece una mujer. ¿De acuerdo? Otros dicen que como había tanta prostitución religiosa y como casi siempre la prostitución ha sido más femenina que masculina, ella representa la maldad. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay hombres tan malos como mujeres tan malas. ¿De acuerdo? No hay misoginia, o sí sienten que hay misoginia. O sea, rencor contra la mujer. No, hermano. No, el Señor cuando creó a las mujeres se pulió, hermano. Se pulió, hizo lo mejor. Pues ya había experimentado con el hombre, ¿no? Echando a perder se aprende. Dicen, esto no es nada bíblico, hermanos. Nada bíblico, aclaro. Bueno, vamos a lo serio. ¿Qué es? Y aquí, una efa que sale. Además dijo, en esa efa es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella efa, adentro. Entonces, y él dijo, esta es la maldad. Pero no solo la mujer, también el cesto y también la tapa de plomo, porque entonces todo tiene símbolo, que representa la cesta. La cesta es una unidad comercial de medición. Esto está representando el símbolo del mercantilismo, el plomo, y la efa, hermano, a ver, la efa, la canasta, el plomo, mercantilismo, el dinero por el dinero. Cuando el dinero se vuelve el más importante en la sociedad, esa sociedad está destinada a ser destruida. Cuando para obtener dinero tienes que pasar sobre el hombre, sobre sus sentimientos y necesidades. El dinero no debe ser un fin, es un medio. Y estos saben qué es lo que aprendieron en Babilonia: a hacer business, a hacer billete. Se volvieron, hermano, buenos para el business, buenos para el billete y buenos para transar a los pobres. A los perros flacos hasta las pulgas les robaban, hermano. Los dejaban sin pulgas. Así era esta gente. Entonces, esta efa
Tiene una mujer adentro y tiene una tapa de plomo que representa la maldad y el mercantilismo aprendido en Babilonia. Actualicemos. ¿Qué ha pasado en las iglesias llamadas protestantes evangélicas actualmente? El business, el billete. Ustedes no son vistos como ovejas ni son vistos como almas. Están siendo vistos en estas iglesias como diezmeros, como contribuyentes, como comercio, como dice Pablo, y hará mercadería de ustedes y no tendrán piedad de las ovejas. Eso se está viviendo hoy y se vivió en el año 519, en la época de... Es lo mismo, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que ser una iglesia santa de Cristo? No dejarse llevar por el dinero. Aquí son bien recibidos el que tiene dinero y el que no tiene. Y el que no tiene seguramente será ayudado por el que tiene. Pero nunca estamos viendo cuánto tiene y cuánto va a ofrendar y cuánto va a diezmar, porque piensa eso está maldito. No teme a Dios. ¿Cómo ven? Así de sencillo. Alguien que está pensando en tu cartera y no en tu alma, no teme a Dios. Es un siervo de Satanás, porque el que no recoge conmigo contra mí es. Bueno, afortunadamente esta efa, ese plomo y la mujer son llevadas a Babilonia, afortunadamente por dos mujeres, porque si fueran dos hombres, no. Ya ven cómo están, aún en las iglesias, las tendencias feministas. Aquí en el cristianismo no cabe ni el machismo ni el feminismo. Todo tiene su rol, todo tiene su forma dada por Dios. Todos tienen su papel para la gloria de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces son dos mujeres con alas de cigüeña. ¿Sí? Alas de cigüeña que se llevan esta efa a Sinad, que es un lugar de Babilonia, donde nació el mercantilismo. ¿Sí? Y se la llevó. Bien, ¿qué representa? Que Dios iba a curar a su pueblo en ese momento de ese mercantilismo. Y sí sanaron, porque 5 años después está terminado el templo, en el 515. Sí les pegó el mensaje. Pero también habla del tiempo final, segunda venida de Cristo, Nueva Jerusalén, cuando la maldad va a ser llevada y destruida, sacada de este planeta. No habrá más pecado, más llanto, más lágrima, y no habrá más maldad. No habrá más perjuro, ni mentiroso, ni ladrón, y no habrá más lágrimas. Aplica en el tiempo de Zacarías y aplica en el tiempo final. Y llevamos 7 visiones, hermano, que sí aplican al tiempo de Zacarías y aplican a nuestro tiempo. Y la 8ª visión, la última, está tremenda, que esa la veremos el próximo domingo. Resumen, terminando. Espero que esta predicación le haga ver a usted la Biblia como miel, como algo dulce. Si nunca has sentido ese sabor, hermano, pídale al Señor, al que tiene. ¿Han oído hablar a algún creyente que diga, ya las iglesias, pura Biblia, pura Biblia? ¿Será creyente? Pura Biblia, pura Biblia. ¿Será creyente? Hermano, esto es dulce. Si no la has sabido dulce, dígale al Espíritu Santo que tenemos ese privilegio de acceder al Espíritu Santo. Dígale, quiero que tu palabra me sepa como le supo a Isaías, al salmista, a Ezequiel, a Zacarías, dulce, a Pablo. ¿Sí se puede? ¿Sí lo desean, hermano? Pues la verdad que yo no lo deseo mucho. Dice, yo quiero un carro nuevo, hermano. Yo todavía no salgo de Babilonia, yo quiero un caserón concierto. Y entonces, ahora sí, en ese caserón cómodo, me pondré a leer la Biblia y me sabrá a miel. ¿No es así?
No es en ese orden, porque si le tomas el sabor a miel que no depende de ti, de la gracia de Dios, aún en una choza, te va a saber a miel. Y aún los frijolitos que vas a comer te van a saber a miel. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Come este rollo, hermano. Trágalo, ruméalo y expónlo, porque es oro vivo. Es vida eterna, es palabra viva. Trágala, hermano, y expónla. Cambia las vidas de los hombres. Amén, hermano. Que el Señor sea glorificado. Póngase de pie. Zacarías capítulo 5. Bien, vamos a dar gracias al Señor, que estamos empezando el año 25 con fuerza para predicar su oro vivo, que es esta hermosa palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque nos ha dado el ánimo en medio del desánimo. Nos has dado la dulzura de la palabra cuando no tenía sabor y era insípida. ¿Cuándo sucedió esto? No lo sé, pero sucedió. Yo te pido que mi hermano no lo entiendan como una experiencia mística, sino que entiendan que estoy hablando simbólicamente, Señor. Que esta palabra debe generar y engendrar en ellos vida, esperanza, muchas veces no en el aquí y en el ahora, sino en el futuro cercano. Infúndales esa fe, Señor, que nace de tu palabra. Ten paciencia con nosotros, Señor. Ten misericordia. Ten el amor que tuviste con el pueblo de Israel en la época de Zacarías. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra negligencia. Perdona los cultos vacíos. Perdona los cultos paganos, barnizados de evangelio. Perdona todo eso, Señor. Y haznos, pues, nueva criatura, que podamos degustar de esta miel tan preciosa de un libro olvidado en esta época. Gracias, Señor. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, Zacarías 5, el próximo domingo, Zacarías 6, terminamos con las 8 visiones y nos disparamos para las partes finales del hermoso libro de Zacarías, lleno de visiones, apocalíptico. Espero que hayan entendido simbólicamente el mensaje. Bien, hermanos, ¿qué dice Números 6:24? Jehová y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro, paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, unión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. A los hermanos que nos ven en la red los seguimos invitando a que en ellos more la Escritura de manera abundante, a rumiar la palabra, a pedirle al Señor que nos dé ese deseo de leerla, de creerla, amarla y lo más difícil, aplicarla. Ayúdanos, Señor. Los esperamos con Zacarías capítulo 6 el próximo domingo. Que el Señor los bendiga hasta entonces.